Esta fe no es una esperanza ciega, es la convicción absoluta de que lo que deseas ya existe en el plano de lo posible y que tu mente tiene el poder de materializarlo. Cuando desarrollas este tipo de fe en tu capacidad para crear riqueza, cuando verdaderamente crees que mereces la abundancia y que tienes todo lo necesario para alcanzarla, el dinero comienza a fluir hacia ti de formas que antes parecían imposibles. Pero cuidado, porque aquí está la trampa en la que caen el 95% de las personas que intentan aplicar estos principios. Creen que con solo repetir afirmaciones positivas, visualizar lo que quieren o pensar en positivo es suficiente. No lo es. Tu mente subconsciente, donde realmente se almacenan tus creencias sobre el dinero, ha sido programada durante años con mensajes de escasez, limitación y mediocridad. No cambiarás esa programación con unos pocos minutos de afirmaciones diarias. Lo que necesitas es una reprogramación completa de tu identidad financiera. Necesitas comenzar a pensar, hablar y actuar como una persona que ya es rica, mucho antes de que el dinero siquiera aparezca en tu cuenta bancaria. Necesitas desarrollar lo que llamamos la conciencia millonaria, esa forma de procesar la realidad en la que cada decisión que tomas está alineada con la abundancia, no con la escasez. Cuando desarrollas conciencia millonaria, dejas de preguntarte, ¿puedo permitirme esto? Y empiezas a preguntarte, ¿cómo puedo permitirme esto? Dejas de pensar en términos de gastar dinero y empiezas a pensar en términos de invertir dinero. Dejas de buscar seguridad en un empleo y empiezas a buscar oportunidades para crear valor. Este cambio de perspectiva es tan radical que literalmente transforma las oportunidades que aparecen en tu vida. Porque aquí está la verdad que pocos comprenden. Las oportunidades siempre han estado ahí. Los ricos no tienen acceso a oportunidades secretas que los demás no pueden ver. Lo que tienen es una mente entrenada para reconocer y aprovechar las oportunidades que otros pasan por alto. Tienen el coraje de asumir riesgos calculados, mientras otros quedan paralizados por el miedo. Demuestran la persistencia de seguir intentándolo cuando otros se rinden tras el primer rechazo. Como nos recuerda Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. Esta diligencia no es solo trabajar duro, es trabajar con propósito, con visión y con la mentalidad adecuada. Es mantener tus pensamientos enfocados en las posibilidades, no en las limitaciones. Es entrenar tu mente para ver abundancia donde otros solo ven escasez. El poder invisible del dinero. Aquí viene la parte que casi nadie conoce y que podría ser la más crucial de todas. El dinero no es solo el resultado de tus pensamientos. El dinero también es una herramienta para expandir tus pensamientos. Cuando tienes dinero, cuando realmente lo posees sin culpa ni miedo, tu mente automáticamente se expande. Comienzas a pensar en términos de mayores posibilidades, mayores contribuciones y mayor impacto. El dinero te concede la libertad mental para soñar en grande. Por eso, precisamente, el dinero atrae más dinero. No es solo porque tengas capital para invertir, es porque la mentalidad que generó ese dinero inicial se amplifica con cada éxito financiero. Tu confianza crece, tu visión se expande y tu capacidad para tomar decisiones inteligentes se desarrolla. Te conviertes en un imán para las oportunidades, cultivando una mentalidad millonaria. Aquí está la clave que lo cambiará todo para ti. No tienes que esperar a tener dinero para desarrollar una mentalidad millonaria. Puedes empezar a entrenar tu mente ahora mismo, desde donde estás, con lo que tienes.
Puedes comenzar a tomar las mismas decisiones que tomaría una persona rica. Puedes comenzar a hablar como hablaría una persona próspera. Puedes empezar a pensar en términos de abundancia, incluso si tu cuenta bancaria aún no lo refleja. Cuando haces esto de forma constante, cuando realmente cambias tu identidad mental, tu realidad externa no tiene otra opción más que alinearse con tu nueva forma de pensar. Es una ley universal, tan precisa como la ley de la gravedad. Lo que piensas de manera constante y con emoción intensa, inevitablemente se manifiesta en tu experiencia física. En Filipenses 4:19 leemos: Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo no habla solo de sobrevivir, habla de abundancia completa. Pero para acceder a esa abundancia, necesitas alinear tus pensamientos con una mentalidad de abundancia divina. Tienes que dejar de pensar como una víctima de las circunstancias y empezar a pensar como un co-creador de tu destino. La pregunta no es si tienes el potencial de ser rico, todos lo tenemos. La pregunta es si estás dispuesto a cambiar la forma en que piensas sobre ti mismo, sobre el dinero y sobre lo que realmente mereces en esta vida. Pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Ahora quiero mostrarte cómo se ve todo esto en la vida real, a través de la historia de una persona común aquí en México, que descubrió cómo aplicar estos principios y transformó por completo su destino financiero. Porque cuando entiendes cómo se aplica en la práctica, todo cambia. La historia de Lupita. Esta es la historia de Guadalupe Morales, aunque todos la conocían como Lupita. Tenía 34 años y trabajaba como señora de la limpieza en una maquiladora en Tijuana. Cada mañana a las 5 de la mañana, se levantaba en su pequeña casa de lámina en la colonia Libertad. Preparaba café de olla y tortillas para sus dos hijos, Sebastián, de 12 años, y Paloma, de 8, antes de tomar 2 camiones para llegar al trabajo. Durante 12 años, había limpiado los mismos pasillos, los mismos baños, las mismas oficinas. Su sueldo de 4,800 pesos al mes apenas alcanzaba para la renta, la comida y los útiles escolares de los niños. Al final de cada quincena, después de pagar todo lo necesario, quizá le quedaban 200 pesos. 200 pesos que guardaba en una lata de café debajo de su cama, soñando con que algún día podría comprarle a Sebastián una bicicleta. Pero Lupita tenía algo que sus compañeras no entendían. Cuando las demás se quejaban del jefe, del horario o de lo poco que ganaban, ella guardaba silencio. No porque fuera conformista, sino porque dentro de ella había comenzado a germinar una idea que al mismo tiempo la asustaba y la emocionaba. Todo comenzó una tarde de domingo, cuando encontró un libro abandonado en la sala de descanso. Las páginas estaban amarillentas y la portada desgastada, pero el título «Piense y hágase rico» la intrigó. Lo leyó esa misma noche a la luz de una vela, ya que le habían cortado la electricidad por falta de pago. Algo en esas páginas despertó una parte dormida dentro de ella. El lunes siguiente, mientras limpiaba la oficina del gerente de producción, Lupita hizo algo que nunca había hecho antes. Observó. Notó los reportes sobre el escritorio, los gráficos en la pared, y escuchó las conversaciones telefónicas. Por primera vez en 12 años, no vio esa oficina como un espacio que limpiar, sino como un lugar donde se tomaban decisiones que afectaban a cientos de personas. Esa semana, empezó a hacer preguntas que incomodaron a algunos supervisores, pero despertaron la curiosidad de otros. ¿Cómo funciona el proceso de producción? ¿Por qué a veces se desperdicia tanto material? ¿Quién decide qué proveedores se usan?
sus compañeras pensaban que se había vuelto loca. «Lupita, tú solo limpia. No te metas en lo que no te importa». Pero algo había cambiado en su manera de pensar. Ya no se veía a sí misma solo como una señora de la limpieza. Comenzó a verse como alguien que conocía esa fábrica mejor que muchos gerentes. Alguien que había observado los procesos, los problemas y las ineficiencias durante años. Se dio cuenta de que era alguien que podía aportar valor de formas que nadie había considerado. Una oportunidad en los desechos. Una tarde, mientras limpiaba el área de desechos, vio algo que la hizo detenerse. Había toneladas de retazos de tela que estaban siendo desechados. Era tela de buena calidad, en piezas grandes que podían usarse para muchas cosas. Esa noche, en lugar de irse directo a casa, le pidió permiso al supervisor de turno para llevarse algunos retazos. «Está bien, Lupita, pero es tu responsabilidad», le dijo. Durante las siguientes semanas, Lupita comenzó a experimentar con los retazos de tela. Usando su vieja máquina de coser Singer, heredada de su abuela, empezó a crear mandiles, fundas para almohadas y pequeños manteles. Al principio, era solo por práctica, para mantener sus manos ocupadas mientras sus hijos hacían la tarea. Pero entonces recordó algo que había leído en ese libro. Las oportunidades vienen disfrazadas de trabajo duro y paciencia. Se dio cuenta de que quizás estaba frente a una oportunidad que había ignorado durante años. El domingo siguiente, en lugar de quedarse en casa viendo televisión, llenó una bolsa con sus creaciones y se fue al tianguis del barrio. Extendió una manta en el suelo y mostró sus productos. Los primeros clientes se acercaron por curiosidad. Una señora mayor compró 2 mandiles por 80 pesos. Un joven compró fundas por 120 pesos. Al final del día, había vendido 340 pesos en productos que le habían costado prácticamente nada fabricar. Esa noche, contando los billetes en la mesa de su cocina, Lupita sintió algo que no experimentaba desde hacía años: la sensación de que podía controlar su destino económico. No dependía únicamente de su salario, podía crear valor con sus propias manos y con su propia inteligencia. La primera prueba real. Pero entonces llegó la primera prueba real. El supervisor de la maquiladora se enteró de que estaba tomando retazos de tela y le prohibió continuar. «Es política de la empresa», le dijo. Lupita sintió que el mundo se le venía abajo. Sin acceso a materia prima barata, su pequeño negocio parecía destinado al fracaso. Sus compañeras se burlaban. «Ya ves, te dijimos que no te metieras en cosas raras. Mejor quédate con tu trabajo seguro». Pero Lupita recordó otro principio del libro: los obstáculos son oportunidades disfrazadas. En lugar de rendirse, decidió ir directo a la cima, a hablar con el gerente general. Era un hombre al que había visto pasar por su oficina durante años, pero con quien nunca había intercambiado más que un saludo. Se presentó en su oficina un viernes por la tarde, nerviosa pero decidida. «Señor Hernández, soy Guadalupe Morales. Trabajo en limpieza. Quiero proponerle algo que puede beneficiar a la empresa y también ayudarme a mí». Lo que siguió fue una conversación de 15 minutos que cambiaría su vida para siempre. Lupita explicó que durante años había observado la cantidad de material desperdiciado que se tiraba. Propuso un trato. Ella se encargaría de clasificar y dar nueva vida a ese desperdicio, creando productos que pudiera vender. A cambio, la empresa se ahorraría los costos de manejo de residuos textiles. El gerente Hernández, sorprendido por la iniciativa de una empleada a la que nunca había considerado más que parte del mobiliario, decidió darle una oportunidad.
Tienes un mes para demostrarme que esto funciona. Durante ese mes, Lupita trabajó como nunca en su vida. Llegaba 2 horas antes para clasificar desechos antes de iniciar su turno de limpieza. Por las tardes, después del trabajo, se quedaba en un pequeño cuarto que el gerente le había asignado para coser y crear productos. Los fines de semana vendía en distintos tianguis de la ciudad. Al final del mes, había logrado algo extraordinario. No solo había reducido significativamente el desperdicio textil de la empresa, sino que había generado 3,200 pesos adicionales vendiendo productos hechos con esos materiales. Más importante aún, había demostrado que podía pensar como una empresaria, no solo como una empleada. El gerente Hernández quedó tan impresionado que le ofreció un nuevo acuerdo. La empresa le pagaría 2,000 pesos adicionales al mes por encargarse del programa de reciclaje de residuos, y ella podría quedarse con las ganancias de todo lo que vendiera. La mentalidad de abundancia. Pero aquí es donde la historia dio un giro que nadie esperaba, ni siquiera Lupita. Con el dinero extra que ahora ganaba, en lugar de gastarlo en cosas que había querido durante años, Lupita tomó una decisión que sus amigas consideraron una locura. Decidió invertir en más máquinas de coser y contratar a 2 mujeres de su colonia que también necesitaban ingresos extra. ¿Estás loca, Lupita?, le decía su amiga Rosa. Apenas tienes un poco más de dinero y ya quieres hacerte rica contratando gente. Mejor cómprate un refrigerador nuevo o unos muebles. Pero Lupita había comprendido algo fundamental. El dinero que se gasta, se va. Pero el dinero que se invierte, regresa multiplicado. Había desarrollado lo que podríamos llamar una mentalidad de abundancia. Ya no pensaba en términos de tengo poco y debo conservarlo, sino en términos de tengo una oportunidad y debo expandirla. Un periodo de crecimiento constante. Los siguientes 6 meses fueron un periodo de crecimiento constante. Su pequeño taller improvisado en la maquiladora se convirtió en una operación que daba empleo a 5 mujeres del vecindario. No solo vendía en los tianguis, sino que también había conseguido contratos con 2 tiendas de decoración para el hogar en el centro de Tijuana. La prueba máxima. Pero entonces llegó la prueba más dura de todas. El gerente Hernández fue transferido a otra planta de la empresa y el nuevo gerente, un joven recién graduado de la universidad, decidió que el programa de manejo de desechos era poco profesional para la imagen de la compañía. Le dio 2 semanas para desocupar su taller. Lupita sintió que su mundo se desmoronaba. Sin acceso a materia prima ni espacio de trabajo, su pequeño negocio parecía destinado a desaparecer. Las mujeres que trabajaban con ella empezaron a buscar otros empleos. Parecía que tendría que volver a ser solo la señora de la limpieza. Sin embargo, algo había cambiado de forma irreversible en su manera de pensar. Durante esos meses, había demostrado que podía crear valor, que podía liderar un equipo, que podía hacer que las cosas funcionaran. Ya no podía volver a verse a sí misma como una víctima de las circunstancias. Una noche, sentada en su cocina después de que los niños se durmieran, Lupita tomó una decisión que la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo. Renunciaría a su trabajo en la maquiladora. Usaría todos sus ahorros para comprar materia prima y rentar un pequeño local. Apostaría todo a su propia capacidad para generar riqueza. «Mamá, ¿estás segura?», le preguntó Sebastián, que ahora tenía 13 años y había sido testigo de toda la transformación de su madre. «El trabajo en la maquiladora es seguro». Lupita lo abrazó y le dijo algo que quedaría grabado en la memoria del niño para siempre. «Hijo, la verdadera seguridad no viene de depender de otros,
Viene de confiar en tu propia capacidad para crear valor. Y yo ya sé que puedo hacerlo. Una vida transformada 6 meses después. Textiles Lupita empleaba a 12 mujeres de distintos barrios de Tijuana. Habían conseguido contratos con tiendas de decoración en San Diego, del otro lado de la frontera. Lupita había aprendido inglés básico para poder negociar directamente con compradores estadounidenses. Pero lo más importante no eran los números. Lo más importante era la transformación que había ocurrido en su forma de pensar. Ya no se veía como una mujer pobre que había tenido suerte. Se veía como una emprendedora que había aprendido a reconocer y crear oportunidades. Un año después de haber renunciado a la maquiladora, Lupita volvió al mismo lugar, pero esta vez no como empleada, sino como proveedora. Su empresa había ganado un contrato para confeccionar uniformes personalizados para el personal administrativo. Cuando se reunió con sus antiguas compañeras, la diferencia era evidente, no solo en la forma en que se vestía o en el coche que ahora manejaba, sino en la forma en que hablaba, en la forma en que caminaba, en la manera en que veía el mundo. Había desarrollado esa presencia que tienen las personas que han aprendido a generar su propia riqueza. ¿Cómo lo hiciste, Lupita?, le preguntó una de ellas. ¿Cuál fue tu secreto? Lupita sonrió y respondió: no hay ningún secreto. Solo cambié mi forma de pensar. Dejé de preguntarme por qué no tenía dinero y empecé a preguntarme cómo podía generarlo. Dejé de ver problemas y empecé a ver oportunidades. Dejé de esperar que alguien más cambiara mi vida y empecé a cambiarla yo misma. Hoy, 3 años después de haber encontrado aquel libro desgastado, Guadalupe Morales es dueña de una empresa que genera más de 40,000 pesos al mes en ingresos. Sus hijos asisten a una escuela privada. Ha comprado su propia casa en una colonia de clase media. Pero, más importante aún, ha descubierto que ninguna crisis económica, ningún jefe, ninguna circunstancia externa puede quitarle la confianza en su propia capacidad de crear. Sebastián, ahora de 16 años, suele ayudar en el negocio familiar los fines de semana. Un día le preguntó a su madre: ¿tú crees que yo también pueda crear mi propia empresa? Lupita lo miró con esa sonrisa que solo tienen las personas que han transformado su relación con el dinero y le dijo: hijo, no solo puedes crear una empresa, puedes crear la vida que decidas crear, porque ahora ya sabes lo que a mí me tomó 34 años aprender. No eres lo que tienes, eres lo que piensas, y cuando aprendes a pensar como una persona próspera, la prosperidad no tiene otra opción más que entrar en tu vida. La verdad que descubrió Guadalupe. Esta es la verdad que Guadalupe Morales descubrió y está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a cambiar su forma de pensar. El dinero no es el problema. La mentalidad es la solución. Cuando realmente comprendes que eres el arquitecto de tu destino financiero, cuando desarrollas una confianza inquebrantable en tu capacidad para crear valor, y cuando dejas de pensar como empleado y comienzas a pensar como generador de riqueza, tu vida cambia de maneras que jamás imaginaste posibles. La pregunta no es si tú también puedes lograrlo. La pregunta es: ¿cuándo decidirás empezar?